En el Camarín de las Musas se está representando la obra teatral Adelfa, dirigida por Daniel Hendler y con un elenco importante, encabezado entre otros por José Luis Pepe Arias. Y justamente están con nosotros, conectados a través de la plataforma de Zoom, Daniel Hendler, su director, y José Luis Pepe Arias, uno de sus actores, a quienes le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Aquí Luis Kramer los saluda desde Punto Cero en el programa Cinefilia. Un gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Igualmente, bien. ¿Qué Bien, tal? gracias. Bueno, un placer, me alegro mucho y vamos a comenzar con Daniel. Daniel, esta es tu primera experiencia como director, por lo menos aquí en Buenos Aires. Y quería preguntarte por qué elegiste este texto de Florencia Aroldi, Adelfa, para que sea tu primera experiencia teatral. Bueno, sí, había tenido unas experiencias en microteatro. Ah, sí, sí, es Este, cierto, te sí, no, recuerdo. está bien. Y bueno, y yo hace mucho dirigía un grupo de teatro en Montevideo, pero es verdad que acá la sensación es que es tan vasto el panorama, la cartelera de teatro, que me daba la impresión que hasta no ver todo lo que tenía pendiente para ver, no tenía sentido sumarme para aportar una voz. Ajá, Finalmente fue a raíz de que me invitaron Pepe, quien está con nosotros ahora, sí. Virginia, Ibero, que son las actrices y actor de la obra, y me animé porque, bueno, el texto de Florencia me resultó muy atractivo, muy interesante y sutil en su manera de abordar la tragicomedia, y es una obra que podría decir que es sobre política y habla de política sin que jamás se mencione a la política en la obra. O sea, Claro. las tres primas que interpretan Pepe, Virginia y Vero no solamente no hablan de política, sino que evitan rozar todo tema que pueda traer un conflicto de ese tipo, algo que suele pasar en las familias, esto que se le llama la grieta, y esto de que la política esté por debajo, que esté latente, me resultaba sumamente interesante. Ok, y lo que me parece también un hallazgo de la dirección es la elección de José de Pepe Arias como uno de los integrantes del elenco. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Bueno, en realidad vino ese paquete armado Ajá. porque yo cuando recibí la propuesta se habían reunido Pepe, Virginia y Vero para ya empezar a trabajarla, pensaron en mí como director, Ah, yo ok. conocía, Bien, sí, yo bien. conocía a Pepe porque lo había dirigido en una de mis películas, en El Candidato, que Sí. hace un personaje hermoso. Y él además, además de un actor excelente, es una persona que quiero mucho. Y bueno, y a Vero la conocía también de haberla dirigido en microteatro, así que bueno, me animé y ya tenían los personajes repartidos. Yo hice un enroque ahí entre el personaje de Verónica y Virginia, pero el de Pepe, que ya era Amanda inicialmente, me pareció que estaba perfecto y que era una gran idea que así fuera. Ok, bueno, vamos a comentar a la audiencia solamente para ampliar el tema que Verónica es Verónica Piaggio y Virginia es Virginia Lombardo. Son las otras dos actrices que completan el elenco. Y ahora sí le vamos a preguntar a Pepe, ¿cómo fue para vos componer esta prima tan divertida, tan graciosa y tan maquiavélica, podría decirse también por momentos? Podría ser. Fue como eh, en principio, como la ensayamos mucho en pandemia, Claro. arrancábamos, estábamos las tres solas. Ujú. Estábamos en un principio, eh, estábamos con Virginia y con Vero en ese trío donde no teníamos todavía quien nos dirigiera. Se nos empezó a cruzar por la cabeza proponérselo a Dani sin saber mucho en qué andaba la agenda de Dani tampoco. Claro. Eh, pero durante varios meses pasamos letra. Esto de una característica bastante desconocida en los procesos de teatro, porque los procesos de teatro, paralelamente a ir incorporando la letra
Sí. y algún acercamiento en improvisación. Ajá. Siempre nosotros venimos de esta cuestión de poner el cuerpo, ¿no? Y la pandemia hacía que nosotros queríamos seguir manteniendo el proyecto, no queríamos abandonarlo, entonces pasamos letra mucho tiempo. Y pasando letra mucho tiempo, uno engorda, casi en contra de su voluntad por momentos también, un prejuicio sobre el personaje. Ajá. Y la verdad que el trabajo de Dani y el trabajo mío, ahora que me preguntás, Sí. y sé que el de las chicas también, fue mucho el ponernos de acuerdo y el reconstruir, o sea, desaprender mucho del prejuicio que nos habíamos armado sobre el personaje leyéndolo, ¿no? En Qué ese interesante lo que sentido, decís, siempre... Pepe, ¿eh? Sí. Qué interesante lo que ¿Cómo? decís. Qué interesante lo que decís. Es como que el movimiento y el empezar a dar vida a lo que es una letra cambia de alguna manera el punto de vista, la perspectiva y la posición desde la cual el actor asume, digamos, el personaje que le toca interpretar. Sí, de alguna manera, eh, aunque no esté la pandemia, Sí. yo me doy cuenta que los actores y las actrices tienen una tendencia a eh, tomar un partido sobre el personaje que les toca. Ujú. Creo que ese partido inicial los hace entrar en movimiento, pero lo mejor es estar en un estado de disponibilidad para dejarse de construir Claro, ese, claro, ese partido, cuando además la mirada del director no es arbitraria, que no siempre sucede así. En este caso, claro. Dani es un eterno constructor de buenos argumentos. Entonces, claro, con un argumento atrás uno no tiene otra que salir a probar eh, su propuesta. Y en este caso yo siempre comento que mi prejuicio tenía una tendencia Sí, hacia el burlesco con respecto a claro. la composición del personaje. Y Dani creo que tuvo una mirada tanto sobre el personaje como con la obra, de corrernos de ese humor más fácil. Claro. Y como bien decía un amigo, Gonzalo Urtiz Berea, cuando vino a ver el espectáculo, dijo, bueno, gracias a esa mirada creció incluso el espectáculo, ¿no? Ajá. El espectáculo no recurre a- al, sí, a ese género más burlesco o clownesco, Claro. sino que se lleva mejor con un naturalismo distorsionado, no con una caracterización forzada, sino distorsionado Claro. eh, por el peligro de la temática, ¿no? Es que el humor pasa muy por debajo Claro. de lo que se dice. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que sucede. Entiendo. Además, vos sos un actor que tiene un prodigioso don de la voz, y que lo utilizás realmente, muy convenientemente y más dotando a esta criatura que te toca interpretar, porque además tenés un dominio del falsete, que es lo que despierta estos toques, tal vez de absurdidad y también de jocosidad en el espectador y en la obra en general, ¿no? Sí, y lo bueno por ahí es no salir a buscarlo, Claro. porque en el proceso también yo tengo vicios de comediante, de Ujú. salir a buscar el chiste, de esperar Claro. la risa, eh, y Dani está, por suerte, Ujú. atrás. eh, vino vino un amigo mío que hizo muchos años de comedia conmigo Sí. y nos dijo a ambos, te tienen atado como King Kong. Ah, mirá, qué y, era bueno. Claro. y era interesante. Un colega que hizo mucha comedia conmigo me dijo, Sí, qué bien que te tienen atado porque aparece otra textura. claro. Si no, el vicio del comediante sale a buscar así como
sí, como la claqué, ¿no? Como, Claro, claro. el chiste que se ve venir. Y lo bueno que me parece que en esta pieza, y desde la mirada de Dani, y lo que Sí, pudimos componer todos con eso, en ese diálogo, está bueno que el humor no se vea venir, que claro, vuelva a claro. sorprender al espectador. Claro. Qué interesante, Daniel, lo que está comentando Pepe, ¿no? Acerca del desafío que representó para vos dirigir esta pieza, sobre todo por la mirada que ejerciste este, en tu rol de director y como queriendo darle un sentido mucho más amplio, mucho más tal vez bi o trío multidimensional, ¿no? Sí, bueno, eso tal como lo decís, me parece que era el desafío que me propuse y que nos proponíamos, porque el humor, que siempre es bienvenido, y además como actor también me pasa que la risa del público, eso es a veces un alivio, un estímulo, Sí, eh, y al mismo tiempo, a veces el humor muy definido, muy delineado, mata algunas capas posibles de sentido, claro. o define unidireccionalmente. Lo que hicimos, más que reprimir el humor, fue sumar otras capas que pudieran dialogar entre sí, que pudieran estar siempre conectadas, en el sentido de que pasan muchas cosas al mismo tiempo y cada cosa que dicen los personajes es como un movimiento de ajedrez estratégico. Entonces, como decía Pepe, el humor emerge, surge casi accidentalmente y no sin que lo empujemos. Sí, me parece que fue además lindo cómo fueron encontrándose entre les intérpretes, en ese diálogo multidimensional, como decís vos, Sí, donde cada cosa que se dice debe ser posible en varias capas de sentido, en varias claro. linealidades, porque la obra cuenta una historia puntual, lineal, que no vamos a revelar, pero digamos el destino de esta obra, que tiene una componente de tragedia, pero al mismo tiempo se están hablando de muchas cosas en paralelo. Se habla de la historia de nuestra región, de la historia de Argentina, se habla de, y de cosas muy concretas también, de Ujú. resentimientos que anidan en los personajes. Sí. Y bueno, la idea era mantener esos universos siempre en diálogo. Claro, por supuesto no vamos y no voy a spoilear el final, pero sí voy a agregar que esta tragedia a la que vos te referís, Daniel, genera una muy interesante empatía en el espectador. Es como Mm. si el espectador viera satisfechos sus deseos más ocultos y más oscuros, ¿no? ¿Qué opinas de Sí, eso? y es posible, sí, porque a veces uno, ¿no?, es educado en esta civilización, y hay Sí, ciertos mandatos, acuerdos explícitos, por claro, ejemplo, el no matarás, claro, y hay veces que cuando aparece en nuestra fantasía, o sí, incluso en nuestro inconsciente, la pulsión de muerte, tendemos rápidamente o a reprimirla o a acomodarla o a traducirla en otra cosa. Y la obra habla un poco de eso también, ¿no? Cuando la imposibilidad de diálogo, o ok, cuando la presencia del otro, como decía Sartre, cuando el infierno es el otro, sí, bueno, esa fantasía, esa pulsión, hay veces que nos abruma. claro, Y claro. hay un personaje en la obra, que es el que interpreta a Virginia Lombardo, que es Alma, que es la revolucionaria, que bueno, que es de armas tomar, y de alguna manera eso sí se hace carne en la obra. Tal cual. Ya seguimos con Adelfa, pero has nombrado una palabra que necesariamente, y no puedo ser ingrato, aprovechando tu presencia hoy aquí en esta nota, que hablaste de Sartre, entonces esto nos lleva a la obra Las manos sucias, que también estás interpretando en el Teatro San Martín, y además, recientemente, y entiendo que todavía en cartel, está la película Pequeña Flor, dirigida por Santiago Mitre. Una pequeña reflexión sobre estos dos trabajos que coinciden en lo que es el multiverso de la cartelera porteña. Mm. Bueno, no, estoy muy contento con, la verdad, que con estos dos estrenos, con los tres, con las tres
piezas que se están presentando en este momento, además de Adelfa. Las manos sucias en el San Martín, dirigida por Eva Lack, con un elenco divino. Bueno, es una obra de mucha vigencia, escrita en los años 40 del siglo pasado, pero pareciera que se está discutiendo hoy la política. Lo interesante es cómo, mientras en Adelfa se habla de política sin que se mencione jamás, quizá en la obra de Sartre, en Las manos sucias, es exactamente al revés. Es una obra donde todo el tiempo se habla de política, donde digamos, el escenario interpretativo es el partido proletario, el partido comunista, en un país imaginario en plena guerra en Europa. Y al mismo tiempo la obra habla de otras cosas, quizás no está hablando tanto de política como de cuestiones filosóficas acerca de nuestras propias convicciones, acerca de la imposibilidad de encontrar una sola verdad, acerca de cómo nuestro deseo de vivir afecta también en nuestra forma de ver la política. Y es una obra donde se discute todo el tiempo sobre la situación, la coyuntura de ese país. Y bueno, y en Pequeña Flor, nada, estoy muy orgulloso, me parece una película encantadora y salvaje, una rareza en Santiago Mitre, y la verdad es que al público le interesa, le gusta, así que bueno, estoy re contento. Ok, volviendo a Adelfa y a manera de cierre, les quería proponer y pedir a cada uno de ustedes que elijan un segmentito, una escena, un momento de esta obra y la compartan con nosotros. Bueno. ¿Querés Pepe, arranca vos. ¿Vos estás pidiendo? Tirada elegante. Muy no tenés bueno. que actuarla, podés contarla, decir un texto, ¿no? Claro, a eso voy. ¿Vos querés que yo la describa? Claro, que nos cuentes, yo ¿Querés que la elijo describa este como en tercera momento. persona? Sí, o sí, contarnos un momento, puede ser un momento clave, o el más divertido, o el que, no sé, más impresión te dejó. Bueno, hay varias. Lo que me pasa con Amanda es que yo puedo reconocer en un personaje así, personajes conocidos. Nos pasa todo el tiempo, nos pasaba todo el tiempo a todos, todas dentro del proceso, y le pasa también al público que comparte con nosotros en la función, completando la ceremonia, ¿no? Teatral, que también ven, que también ven, por ejemplo, en Amanda, personajes reconocibles de su familia, ¿no? Amanda tiene una tendencia a corregir a su hermana. En los primeros actos parece que ejerce como cierto dominio, cierto poder, no solo por lo que hace mi personaje, sino por el impacto que hace de eso Vero Piaggio, ¿no? Que, como bien decía Carlos de Martino, este maestro del trabajo vocal actoral tan conocido aquí en Buenos Aires, Carlitos decía que Verito Piaggio estaba haciendo como probablemente quizás hasta el personaje más difícil dentro de la obra, ¿no? En ese punto medio entre por ahí la sobriedad o entre comillas cierta sensatez que tiene el personaje de Virginia, y Amanda, que es ridícula, pero no, aunque no se considere ridícula, como no se considera ridícula y por momentos es ridícula, por eso también por momentos es divertida. Y cuando la corrige teniendo razón o no teniendo razón, Claro. imponiendo esa razón. Me parece que a mí eso siempre me divirtió mucho del personaje y me hace acordar a tías, a personajes que la familia
uno de pequeño Sí. las dimensiona o impacta de una manera, y ya después de grande las mira no solo con un manto de piedad. Creo que el humor nos rescata a todos y a todas en esos casos. Entonces uno puede mirarlo con humor y entender lo que significaban y lo que significan, ¿no? Lo que imprimieron en uno. Ok, Daniel, ¿en tu caso? Bueno, no, yo elijo un momentito, es difícil Sí, porque es verdad que es una obra donde todo está hilado, sí, claro. y tiene como una especie de sincronicidad que se va armando como un rompecabezas, pero más allá de la dificultad de que un fragmento hable por sí solo, hay un momento en el que el personaje de Pepe, Amanda, ante la situación de un velorio, le pide a la hermana Adela, interpretada por Verónica Piaggio, que bueno, que si ella se muere antes, el personaje de Pepe Amanda, que por favor no la entierre en Chacarita, tiene pretensiones de clase Claro. prefiere un cementerio privado, Sí. y le aclara, si te tenés que endeudar, te endeudás. Lo Sí, acepta, Adela lo acepta, y no conforme con eso, Amanda le pide que lo repita, que quiere escucharlo de su propia voz, está y bien. entonces Adela lo repite. Si me tengo Perfecto. que endeudar, me endeudo. Ok, bueno, Adelfa, el Camarín de las Musas, días sábados, ¿a qué hora? 22 horas. Perfecto. Les agradezco muchísimo vuestro paso aquí por Cinefilia. Les deseo mucha suerte con Adelfa y en tu caso, Daniel, también con Pequeña Flor y con Las Manos Sucias. Muchas gracias, No, Luis. Y por aclaro, favor. hoy está agotada Delfa, Qué pero en bueno. Alternativa Teatral se Sí, compran las entradas si quieren ir el próximo sábado. Allí perfecto. estaremos con mucho placer haciendo esta obra. Bueno, genial. Muchas Gracias gracias, nuevamente. Luis. Muchas Por gracias. favor, un placer. Que esté muy bien. Hasta cualquier momento. Fue la Chau, chau. palabra, gracias. Fue la palabra de Daniel Hendler y de Pepe Arias, director y actor de la obra teatral Adelfa. Y ahora sí nos vamos directamente al primer tema musical de hoy, que corresponde a la película Thor, Amor y Trueno, en este caso un clásico de Guns N' Roses. Vamos a escuchar Sweet Child of Mine. Aquí va.